Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto a este equipo maravilloso que ha venido para leer la Biblia junto conmigo para todos ustedes. En verdad, le agradecemos a Dios porque Él ha sido tan bueno con nosotros que no podíamos hacerlo de otra manera. En agradecimiento a Él es que queremos que todos ustedes sientan exactamente lo mismo que nosotros sentimos. Personas como cualquiera de ustedes que en medio de todas nuestras obligaciones, en medio de todas nuestras obligaciones, hacemos una pausa para venir aquí y abrir este libro sagrado y leerlo para todos ustedes, ¿sí? Solamente les pedimos sus oraciones y allá, si consideran que este programa está siendo de bendición, nos den un impulso, nos den una ofrenda y, oiga, con eso hace un montón. Recuerden, necesitamos los unos de los otros y en este caso, recuerda que toda esta producción tiene un costo y, bueno, con tu ayuda podemos solventarlo, ¿sí? Recuerda eso siempre. Y también recuerda que Dios no es deudor de nadie. Nadie podrá decir al final, mira que yo le ayudé a Dios. No, porque Dios te va a recompensar y eso va a ser tu pago, ¿sí? Dios es bueno y Dios es fiel. Bueno, vamos rápidamente a empezar diciéndote lo que veíamos ayer. Ayer leíamos sobre la fe de la mujer cananea. Si te perdiste el programa de ayer, no te preocupes. Todos nuestros programas están en nuestro canal en YouTube. Así que recuerda siempre en la cajita de búsqueda de YouTube, escribe @Biblia 365 oficial y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Recuerda también que si no estás usando YouTube, en tu explorador de internet favorito, escribe www.biblia365oficial.com, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube, ¿sí? Bueno, una cosa más, recuerda siempre darle like a cada uno de nuestros videos. Eso nos ayuda, es gratis, por cierto, y nos ayuda a que estos algoritmos de YouTube nos recomienden a más personas que necesitan oír la palabra de Dios. También recuerda que debes de suscribirte y hacerle clic a la campanita para que cada vez que subamos material nuevo se te avise. Bueno, sigamos. Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer sobre Jesús dice, cuidado con los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Ahora te vas a enterar, ¿sí? Ahora te vas a enterar. También Pedro confiesa a Jesús. También vamos a leer sobre levanta tu cruz todos los días. Eso. Oiga, pero pastor, ¿qué cosa está hablando usted? Ahora te vas a enterar. Escucha con atención. Y también vamos a oír a Jesús contándonos quién es. Wow. Pero como siempre no podemos empezar sin antes orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú permites que podamos venir y leer la Biblia. Ayúdanos, Señor. Queremos tu inspiración para que podamos ser herramienta útil en tus manos. Padre Santo, te pedimos todo esto con humildad en nuestros corazones, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Mateo capítulo 16. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre
por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Marcos capítulo 8. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieren delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Viniendo luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles.
pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijese esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 27. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo
y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Le damos gracias a Dios una vez más por esta grande oportunidad que nos da de poder venir y escuchar su palabra. Recuerden ustedes que la palabra de Dios, la Santa Biblia, es nuestro absoluto. Es el principio y el fin de toda doctrina. Toda enseñanza tiene que estar basada en la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que estar siempre encerrada en toda enseñanza. Si una enseñanza no hace algo según lo que está escrito en la Santa Escritura, entonces lo más probable es que esté siguiendo un culto o una secta, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso. Eso es lo más importante ante todo. Acuérdense que los primeros cristianos, cuando hablaban de herejía, lo que ellos entendían como herejía era cualquier tipo de opinión diferente al de la palabra. Recuerden, todo comienza con un inocente pensamiento contra la palabra de Dios y luego se convierte en doctrina y luego se convierte en una tremenda organización. Para los primeros cristianos, herejía era alguien con un tipo de opinión diferente de lo que recomiendan las santas escrituras. Cuidado con eso, cuidado con eso. Es por ello que el mundo está como está, porque hay muchas opiniones, miles de opiniones que, oiga, aconsejan distinto a lo que está escrito ya en las escrituras. Bueno, vamos rápidamente vamos a lo que nos toca para hoy. ¿Qué nos toca hoy? Dicen algunos. Bueno, vamos a reflexionar sobre este hecho que llamó la atención a muchos y bueno, a estas alturas, a los que hemos leído la Biblia, ya no nos sorprende, pero cada vez que leemos solamente podemos entender una cosa, que todo aquel que procura su propio bien, al final termina trayendo mucho daño al cristianismo. Así que fíjense de qué vamos a hablar hoy. La primera parte para resolver esta pregunta está en el libro de Mateo capítulo 16, comenzando del versículo 21, y tiene que ver mucho con, con lo que sucede después de que Jesús anuncia su muerte. Vamos a leer la dinámica para hoy. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, pero también el más probable de que se metiera en problemas. Ese era Pedro. La pregunta es, ¿qué hizo mal en esta lectura? Los evangelios, específicamente en Mateo, Marcos y Lucas, nos hace notar algo que sucede y es muy peculiar. Pedro no está tirando piedras, en esta ocasión Pedro no está cortando orejas, pero lo que está haciendo se compara como si fuese quien lo hace el mismo Satanás. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hiciste, Pedro? Bueno, Pedro hizo lo siguiente y vamos a remitirnos a citar las escrituras. Desde el versículo 21 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, miren, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ajá. Pedro se lo llevó a un lado y comenzó a decirle, Señor, Dios tenga compasión de ti. Que nunca te suceda eso. Fíjense, fíjense lo que está pasando. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! ¿Qué hizo mal Pedro? Bueno, se estaba entremetiendo en el plan de Dios. Pedro estaba procurando no el bien de Jesús, sino que estaba ante todo procurando, según la explicación del mismo Jesús, su propio bienestar. Estar lejos de Jesús quizás le iba a significar volver a aquello en lo que siempre todo le salía mal. Quizás era volver a un lugar allá donde él era el chico malo. Quizás para él representaba todo lo que ahora no tenía, perdón, todo, para él significaba perder todo lo que él ahora tenía al lado de Jesús. Por eso es que en el versículo 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás, pues no es que de pronto le está diciendo a él, mira, tú eres el diablo, sino que exactamente lo que Jesús está viendo que Pedro está haciendo es simplemente, a ver, ¿cómo te lo digo? Poniéndolo en el lugar de ser un mensajero de Satanás. Porque Satanás es el único que querría que Jesús no fuera a hacer lo que estaba dispuesto a hacer. En ese punto, Pedro se estaba convirtiendo en un mensajero de Satanás para impedir que se cumpliesen las escrituras. ¿Ve? Es más, Jesús no solamente dijo que iba a morir, Jesús les estaba diciendo que iba a resucitar al tercer día. Y es importante que todos nosotros nos pongamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo frente a Dios. Como dijo Jesús en alguna oportunidad, el que no ayuda a juntar está ayudando a desparramar. El que no está ayudando a traer orden está desordenando las cosas. Por eso empezaba yo diciendo que allá en los días de Jesús y en los días cuando la iglesia comenzó, herejía significaba en aquel entonces traer una opinión, solo una opinión distinta a la que ya teníamos de las Escrituras. Recuerden, Dios y su palabra se revelan a sí mismos. Y en este caso, cualquier consejo humano sobre las Escrituras estaba de sobra. Claro está, a menos que sea en la línea de las Escrituras. Me traes una revelación diferente, dijo Pablo, aunque viniese un ángel del cielo y nos hablase algo distinto a lo que ya hemos recibido de parte de Dios, eso sea anatema, sea una herejía. Eso es lo que significaba en aquel entonces. Más adelante, cuando leamos Apocalipsis, vas a entender todavía un poco más. Todo comenzaba con una simple opinión. Ni siquiera tenías que arrodillarte delante de un madero o delante de un pedazo de piedra con forma de animal o de creación. Era una simple opinión la que te ponía en esa condición, de caído, de hereje, ¿ve? De herejía. Increíble, ¿sí? Es increíble. Pero de ahí vamos a ver
que la apostasía entre en la iglesia y la opinión de los hombres es la que sobra en las iglesias después de los primeros días de la iglesia que Jesús había establecido. Cuando la iglesia cae en apostasía, la opinión de los hombres está de sobra y no solamente es una opinión, sino que se ha convertido ahora en una enseñanza y se ha convertido en muchas iglesias. Por eso es importante reconsiderar siempre que lo que hoy día hacen muchos en nombre de Dios, lo que hoy día hacen muchos diciendo, por ejemplo, que es cultura y tradición de los judíos de los días de Jesús, déjame decirte que no es del todo así. Si Jesús y los suyos se levantasen en estos días y viesen todo lo que están haciendo los pseudo judíos, simplemente no entenderían por qué ellos no hacían así. Por ejemplo, esa típica cobertura que se ponen en la cabeza los judíos de hoy en día, porque todo aquel que se anuncia judío se suele poner una cosita aquí en la cabeza que parece, a ver, estamos en América Latina, una arepa, ¿sí? En la cabeza, no termina de ser algo que es creación de los tiempos modernos y que nada tuvo que ver ni hacer en los días de Jesús. Por ejemplo, hay que estudiar, hay que leer, hay que revisar, ¿ve? ¿Qué es lo que realmente se hacía en los días de Jesús? Por eso hay muchas iglesias y pseudo iglesias que están haciendo cosas que no corresponden al cristianismo, ni corresponden a la creencia y lo que hacían los judíos allá en los días de Jesús. Muchas cosas se han tornado a ser fabulescas y que nunca existieron en los días cuando Jesús caminaba aquí en la tierra. Así que lo que estamos reflexionando hoy es que Pedro no solamente viene y hace estas cosas sin darse cuenta, claro está, y sin darse cuenta, para Jesús es como un mensajero de Satanás. Así no vayamos a estar muchos de nosotros haciendo cosas que no hemos sido llamados a hacer, y no vaya a ser la misma palabra que hoy te esté diciendo a ti, Satanás. ¿Ve? Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz y sigamos aprendiendo más y más y más de la Santa Biblia. Bueno, recuerden, si este programa está siendo de bendición para sus vidas, consideren hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin y ahí al ladito hay un número de cuenta. Ya sabes que si no te funciona alguno de estos medios, escríbenos un comentario. Puedes enviar tus comentarios. Leemos todos los comentarios. Así que escribe tus comentarios. Claro, parece que no hubiera comentarios, pero sí los hay, solo que los moderamos. Así que escríbenos y déjanos saber si necesitas ayuda con cualquiera de estos códigos QR o con el número de la cuenta. ¿Sí? Recuerda, la cuenta la puedes usar tú, que no quieres que sepamos que has hecho tu ofrenda, pero quieres que sí lo sepa Dios. ¿Quieres mantenerte en el anonimato? No te preocupes. Mándanos una ofrenda en el número de cuenta, que nosotros no vamos a saberlo, pero Dios sí, y Dios, que sabe todo, Él te va a recompensar. Recuerda también que si nos estás escuchando, viendo desde otro país, ahí tienes PayPal. Si acaso quieres hacer también una ofrenda anónima desde el extranjero, abajo en la descripción de este video puedes encontrar información importante de número de cuenta para que puedas hacer una donación que solo Dios sepa y que solo Dios te va a saber recompensar. Ahí mismito en la descripción de este video vas a encontrar información que te va a ser útil para ello. Bueno, pues no queda tiempo para más y solamente nos queda invitarte para que vuelvas mañana. Ora por nosotros, nosotros estamos orando por ti. Recuerda que la más grande carga que hay en nuestros corazones para hacer esto
es que Dios se convierta en una realidad en tu vida. Cuídate mucho, que Dios nos cuide, que Dios nos mantenga saludables. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.